Buenos días, mi nombre es Karen Dalila Carmona, estudiante de licenciatura en Ciencias Jurídicas, con la materia Delitos Económicos No Convencionales e Internacionales. En el bloque 2 pues, nos ha tocado como tarea sumativa desarrollar un análisis de casos, pues comentarles un poco acerca del caso 2. En este caso podemos identificar el delito tráfico de personas que está en el artículo 3 de la Ley Especial contra la Trata de Personas, que establece las definiciones clave sobre la explotación humana y las víctimas de trata. La explotación humana se define como la utilización de una persona que de forma en que se compromete su integridad física y dignidad. Podemos identificar como el bien jurídico protegido es principalmente la integridad física y la dignidad de las personas, así como sus derechos fundamentales que se ven vulnerados. En este caso podemos identificar como autoría, coautoría, complicidad y otras formas de participación a Cleopatra como autora principal, quien reclutó, encerró y sometió a la víctima. En este caso, pues Cicerón fue quien amenazó y agredió a la víctima. Gorgias y Pródico están involucrados en la operación del car wash en el contexto del delito, aunque en este caso la información es menos detallada del rol que tenían en específico en el grupo. Como conducta típica podemos identificar los elementos subjetivos, que es la intención de explotar a la víctima económicamente o a través de la esclavitud sexual. En el caso de los elementos objetivos, las acciones concretas que configuran el delito de trata, podemos enganchar a la víctima bajo promesas falsas. O sea, podemos identificar eso. En fase de ejecución, se encuentra en la fase de ejecución, la conducta se ha llevado a cabo desde la captación hasta que ya fue explotada sexualmente la víctima, la privación de libertad y la agresión física. Como antijuricidad formal, las acciones de los imputados en este caso son contrarias a la ley, por lo que se constituyen el delito según está previsto en la legislación. La antijuricidad material, podemos identificar la conducta material de Cleopatra y Cicerón como otros es dañina y socialmente inadmisible. Los imputados actuaron con dolo, es decir, conocían la ilegalidad de sus acciones y decidieron continuar con esta. La pena a imponer, la ley establece, por ejemplo, en el artículo 55, el delito será sancionado con penas de prisión que pueden ser de 16 a 25 años, depende de las circunstancias y las agravantes en este caso. De ahí también comentarles de que se determinó en el caso 4 como responsables en este caso de este delito es internacional. En el literal C del caso 4, básicamente identificar que si la Corte Penal Internacional es competente y que si no existe ningún obstáculo para su conocimiento. En el caso de la Corte Penal Internacional, tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos y en este caso no existen obstáculos para su intervención. Según el Estatuto de Roma, se considera la naturaleza de las acciones de los individuos implicados en crímenes internacionales, así como su nivel de responsabilidad. Identificando, por ejemplo, el nivel de responsabilidad en el caso de la responsabilidad superior. En el artículo 28, este artículo establece que los superiores, como en este caso Valverde, tienen la obligación de prevenir crímenes cometidos por la fuerza bajo su mando. La consecuencia jurídica, las penas serían de 10 a 20 años de prisión. La severidad de la pena puede depender según la gravedad del crimen. En el caso de Coronel Alejandro, la responsabilidad directa fue que ordenó y supervisó la comisión de torturas, lo que lo convierte en un autor directo. La consecuencia jurídica sería una pena severa que podría ser 20 a 30 años de prisión. En el caso de Jorge Funes, el nivel de responsabilidad es como actuante directo. Participó activamente en la ejecución y en las torturas y sus acciones y su rol activo en la perpetración de estos crímenes implican que es responsable de sus acciones.
Márquez podría recibir penas entre 10 a 20 años dependiendo cómo se considere la gravedad de sus acciones. El teniente Luis Ortega es responsable de la comisión de tortura, lo que no actuara directamente en su ejecución, estaba consciente de lo que estaba ocurriendo y no intervino para que esto dejara de suceder. La consecuencia jurídica es menos grave, puede ser entre 5 y 15 años, por lo que su implicación fue menos directa. Podemos identificar como en la literal D si la Corte Penal Internacional declarase la responsabilidad de pena individual de los intervenientes y puede declarar la responsabilidad penal sin eximir al Estado de su responsabilidad internacional. Esto, aunque se considere culpables a los individuos por violaciones a los derechos humanos, esto no libera al Estado de rendir cuentas ni de sus obligaciones de reparación al daño de las víctimas. En este caso, pues, el compañero va a continuar con las otras literales exponiendo como finalidad y las conclusiones de lo del caso 4. Muchas gracias.